La hemorragia digestiva es el sangrado de cualquier parte del tubo digestivo. Puede ser del esófago, del estómago, del intestino delgado, del colon. Se considera alta cuando es por encima del ángulo de Trace, el punto del origen, y se presenta como hematemesis, pozos de café o melena. Ya, la hematemesis es el óvulo rojo, el pozo de café es la secreción borrácea, esto es el pozo de café, el color. La baja es la que se localiza en el colon, el recto y el ano. Puede ir con melena, hematoquesia o rectorragia. Rectorragia es sangre rojo rutilante, hematoquesia rojo vinoso, melena color rojo. La hematemesis es la sangre roja fresca, generalmente proviene del esófago, no ha sufrido ninguna transformación por acción del ácido, las bacterias del intestino. El sangrado puede ser rojo, oscuro, negro. Lo más típico de hemorragia digestiva alta por acción del ácido clorhídrico es que la sangre se oxide y se ponga de color negro, que es la melena. La melena se va a producir cuando hay más de 50 mililitros de sangrado. Y también se puede ver en el sangrado del colon derecho o del intestino delgado. No suele pensarse que la melena solo se ve en hemorragia digestiva alta, y eso lo veo todos los días en el hospital, pero puede ver melena también en el sangrado digestivo. La diferencia es que ya no es el ácido clorhídrico el que oxida la hemoglobina, ¿no? Sino las bacterias del intestino las que oxidan la hemoglobina y le dan ese color negro. Así como que la hematoquesia, que es el signo clínico de la sangre rojo vinosa. La hematoquesia del sangrado del colon, también puede haber hemorragia con hematoquesia del tracto gastrointestinal superior. ¿Por qué? Porque puede haber tránsito acelerado. Y eso se suele ver en las úlceras duodenales, sobre todo de origen arterial. Todas estas son las causas de hemorragia digestiva, poquitas. ¿Ya? Desde un diente hasta un cáncer puede sangrar. ¿Ya? Hay patología benigna, patología maligna, patología infecciosa, malformaciones, ¿no? Obviamente eso no se lo voy a preguntar, ¿ya? Pero se lo pongo ahí para que se vayan familiarizando. La clasificación también es un tema un poco complejo, como hemorragia digestiva, ¿no? De acuerdo al punto de sangrado, hasta lo que creo que dice sus libros, es alta y baja, ¿no? Y la referencia es el 3. Y eso está bien con fines del examen, ¿ya? Pero la clasificación correcta, de acuerdo a la Asociación de Gastroenterología de Estados Unidos y a la Asociación de Endoscopía de Europa, es alta, media y baja, ¿no? La alta desde la boca hasta el ángulo de Trace, la media del ángulo de Trace hasta la válvula cecal, y la baja la del colon. ¿Ya? Dividiéndose la alta en varicial y no varicial. Ponen las varices de esófago. ¿Ya? El mecanismo por el cual se produce el sangrado varicial es la hipertensión portal. Y la intervención terapéutica tiene que ver con la hipertensión portal. Por eso que se diferencia de la que no es varicial. Según el modo en que se presentan, pueden ser agudas o crónicas. Las crónicas no suelen dar síntomas más allá del desarrollo de anemia, ¿no? Y los síntomas típicos de la anemia. No se ve, ¿ya?
suele verse sobre todo en los cánceres del colon derecho. La aguda es la que va a llegar a sus emergencias, el paciente vomitando sangre, defecando sangre, ¿no? Y puede ser pues masiva, que el paciente llega desmayado, o no tan grave, que llega caminando. Otra forma de clasificar las hemorragias, y tiene que ver con la pérdida de volumen, es de acuerdo a la severidad, en leve y grave. Hay varios indicadores acá. En Europa y Asia usan mucho el índice de shock, ¿no? Que es la relación entre presión sistólica y frecuencia cardíaca. Acá en el Perú casi nadie lo usa. Pero es sencillo. Acá lo que más nos piden usar es para ver la presión arterial, frecuencia cardíaca y la presencia ortostática. Grave se considera cuando el paciente tiene presión arterial sistólica menor a 100, frecuencia cardíaca mayor a 100, y hay síntomas clínicos de hipoperfusión, como la piel fría, pálida, sudorosa, y obviamente va a haber cosas. En cuanto a los aspectos anatómicos, para la hemorragia digestiva alta, tenemos pues a la arteria gástrica izquierda y la gastrodenal como los puntos de sangrado más importantes, ¿no? Es raro que la aorta se fistulice en el estómago o la porta. Los sangrados de gástrica derecha, de arterias cortas, esplénicas, de las dos gastromentales no suelen ser masivos. Las de mayor calibre son la gastroduodenal, generalmente es una hemorragia duodenal, ya segunda porción duodenal, y de la gástrica izquierda, que va a ser generalmente subcardíaca. Como les decía, la hemorragia digestiva se divide en varicial, no varicial, y entre las no variciales tenemos a la úlcera y como la causa más importante. Más calculadoras, eso va a estar en sus celulares, por eso no se lo vamos a tomar. ¿El examen? O puede ser, ¿no? Escribe usted la clasificación del plasma. Pero con celular, doctor. Con celular. Con celular, pero celular. Pero ya no me saben con celular, solo que nadie se da cuenta. ¿Qué? Ya sabes, puedes llevar tu celular al En examen. los lentes, lo ponen. Ya. Esta es una manera de valorar la severidad de la hemorragia, ¿ya? Y establecer pronósticos, porque lo que uno quiere saber cuando una persona sangra es: ¿se va a morir? No se va a morir. Si no se va a morir, lo puedo mandar a su casa, no lo puedo mandar a su casa. Si se va a morir, ¿qué puedo hacer para que no se muera? ¿No? Y esa toma de decisiones tiene que hacerse en pocas horas, ¿no? Entonces, para eso yo me baso pues, en unidades de urea, hemoglobina, presión, la presión de melena, síncope. Son varios scores. Se lo pongo para que sepan que existen, ¿ya? Y cuando estén en 2 años llevando los cursos clínicos, no le presten la atención que se debe, ¿ya? Porque son útiles para decidir conductas, ¿no? El Glasgow Blanford, por ejemplo, te va a permitir, si decides mandarlo a su casa, o hacer una endoscopía de emergencia. Y una endoscopía de emergencia te puede servir pues, para contener la hemorragia, ¿no? El enfoque transfusional también se puede decidir con el Glasgow Blanford o el Proctor endoscopio. La causa más importante de hemorragia intestinal no varicial es la úlcera péptica. Y el mecanismo de la úlcera péptica, como el mecanismo de todas las lesiones del tracto gastrointestinal superior, tiene que ver con un desequilibrio entre factores agresores y protectores. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen su tubo digestivo, su estómago, ¿no? Y van a tener factores que van a proteger a su estómago. Van a tener ahí el flujo sanguíneo de la mucosa, que es el que lleva nutrientes, factores de crecimiento epitelial, el sistema nervioso parasimpático, los miofibroblastos, por ejemplo el óxido nítrico produce vasodilatación, favorece el flujo sanguíneo, las prostaglandinas, famosas prostaglandinas que simulan la producción de moco. Y aquí está pues el moco, el bicarbonato,
que protegen al epitelio. El epitelio y las uniones celulares epiteliales, los factores de crecimiento, los fosfolípidos actúan protegiendo el tracto gastrointestinal, en este caso el estómago, frente a factores agresores que también son fisiológicos, como el ácido clorhídrico, la pepsina y la inflamación. Esto pide un permanente equilibrio. Y ese equilibrio se puede ver endoscópicamente e histológicamente. No sé si ustedes en histología les enseñaron la lámina de estómago. ¿Se acuerdan de la lámina de estómago donde se ven las células parietales, las glándulas sucínticas, las glándulas fúngicas? Que hay linfocitos y plasmocitos. La presencia de estos linfocitos y plasmocitos hacen de que a la muestra del estómago se le agregue siempre el itis. Entonces, siempre que uno toma una muestra del estómago sale gastritis, pero no necesariamente eso representa enfermedad, ¿no? Representan los mecanismos inflamatorios de interrelación del paciente con el huésped. ¿Okay? Es una aclaración para el futuro también. Bueno, este equilibrio puede quebrarse. Puede quebrarse por el uso de AINES, por el consumo de tabaco, por microorganismos como el Helicobacter pylori, por corticoides, por enfermedades autoinmunes. Y ese es el origen de la úlcera. Entonces, para que recuerden, pues el mecanismo de la producción del ácido, ¿no? El ácido es estimulado por la acetilcolina, ¿no? que estimula el receptor muscarínico, ¿no? También es estimulado por la secreción de gastrina, que actúa sobre el receptor CCK2, y por la histamina producida por el célula enteroconorfin light, ¿no? Ambas, de esas tres condiciones estimulan la producción de ácido por distintas vías. ¿Ya? De esa manera se integran en la célula parietal, ¿no? Tiene distintos mensajeros a nivel intracelular. En el caso de receptor muscarínico, acetilcolina usan el calcio, igual que el colecitoquinina, que el receptor de gastrina, y el de histamina usa la adenosina. La finalidad de este mensaje es provocar la actividad del hidrógeno potasio TPasa para la secreción de ácido. Siempre les trato de recordar pues, que acá las células parietales están dentro de las células parietales están las bombas de protones divagando, como cuando ustedes están en la universidad sin hacer nada, hasta que llega la clase y todos se acercan, ¿no? El estímulo es la comida, ¿no? Y eso es la actividad de la célula parietal, la producción de ácido. El mecanismo de la formación de la úlcera, en esta pérdida del equilibrio entre factores agresores y protectores, siempre es importante tener en cuenta que en el proceso de la formación de úlcera vamos a tener factores predisponentes como la presencia de un microorganismo llamado Helicobacter pylori, el consumo de antiinflamatorios, el consumo de tabaco, licor, el aumento de gastrina. Eso va a generar inflamación, va a provocar destrucción de la mucosa, y en el tiempo la destrucción de la mucosa se va a perpetuar provocando ulceración. Yo puedo irme a una reunión, tomarme unos tragos, comer en exceso, voy a tener mayor inflamación, voy a tener mayor actividad de ácido, pero mi daño puede ir espontáneamente a la resolución, ¿ya? Con regeneración de la mucosa y no pasó nada. Cuando se perpetúa el daño o las condiciones protectoras son afectadas,
como pasa con la nutrición, como pasa con la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, tengo mayor riesgo de que se instale la lesión, ¿no? Provocándose la úlcera y sus distintas complicaciones. Si yo soy una persona inmunocompetente, sin factores de riesgo, lo que va a suceder es que puedo desarrollar un cuadro asintomático, mi erosión en el estómago, la úlcera que se forma por fumé y tomé mi reencuentro de promoción, puede no darme síntomas y se resuelve espontáneamente. Pero en el efecto crónico, si yo tengo condiciones de riesgo y tengo lesión en la mucosa del estómago, puede ser síntomas leves. El síntoma leve más común es la anemia. Por eso anemia es una indicación de hacer endoscopía. Cuando esta condición avanza, puedo yo tener un fenómeno de ulceración, cicatrización, que lo que va a originar es estenosis, que es el lugar donde se forma la cicatriz, se forma una estrechez. Puedo tener perforación o puede ser el cuadro típico de hemorragia digestiva. Eso es lo que pasa con la pérdida del equilibrio entre factores agresores y protectores en el tracto gastrointestinal. Y es así como que tengo que conversarles sobre el microorganismo más frecuente involucrado en el desarrollo de la úlcera, que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori ingresa por la comida, por el pan con chicharrón que se comieron de niños en la puerta del colegio con la mano sucia, o por el juguete que se dieron en la boca, ¿no? Ahí tirados en el patio de sus casas. Una vez que el Helicobacter pylori ingresa al organismo, va a alojarse en la capa del moco. ¿Por qué? Porque el moco lo protege del ácido y de los mecanismos de defensa del huésped. O sea, no es que el huésped no se pueda defender, pero el Helicobacter encuentra un lugar donde puede sobrevivir. Y ahí se puede quedar el Helicobacter pylori, al menos la mayoría se queda ahí, pero un 20% van a unirse a los receptores del epitelio gástrico y a las uniones intercelulares. La colonización por infección por el Helicobacter pylori se produce por tres mecanismos que son muy importantes: su movilidad, su capacidad quimiotáctica y la producción de una sustancia llamada uriasa. La movilidad está dada por la presencia de flagelos, que lo que le dan es velocidad, y eso le permite superar el ácido y llegar rápidamente a la capa de moco. Hay distintas variedades de Helicobacter pylori con distintas mutaciones de genes que van a provocar diversas codificaciones de proteínas flagelares, ¿no? Y eso hace porque hay distintos helicobacterios con 4 flagelos, 6 flagelos, 8 flagelos. La capacidad quimiotáctica tiene que ver con la habilidad que tiene el Helicobacter pylori de poder identificar dónde está el epitelio y colonizarlo, provocar una colonización glandular, o sea, ya no te sale del moco para pegarse al epitelio, ¿no? Entonces los quimioreceptores de la bacteria lo que van a hacer es identificar señales como la mucina, la urea, el urea de sodio, los aminoácidos, entre otros, para ser atraídos hacia el epitelio. Y finalmente la ureasa, que lo que genera es un microambiente alcalino, ¿no? Ese microambiente alcalino es así como un escudo protector, ¿no? Que lo que va a hacer es que se obtiene a través de la producción de grandes cantidades de amonio por el Helicobacter pylori. Además de estos factores, existen proteínas en la membrana externa, unas distintas cantidades de proteínas, la mayoría de ellas son adhesinas, que van a tener distintos efectos sobre la adhesión sobre el epitelio, el daño en la mucosa, el daño duodenal, ¿no? Por eso que van a tener helicobacters
que suelen ser más inflamatorios y otros ser más oncogénicos. Y el otro elemento importante son los factores de virulencia. Tenemos a la proteína CAC-A, la proteína BAC-A. ¿No? La proteína CAC-A es una citotoxina que está asociada a mayor riesgo de desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, la infección por Helicobacter pylori va a seguir el camino de la atrofia gástrica, la metaplasia y la displasia. ¿No? Lo mismo pasa con la proteína BAC-A. La proteína DUB-A está asociada a mayor úlcera duodenal. Entonces, el camino que sigue es el de la inflamación, el de la hipersecreción ácida y de la formación de la úlcera antroduodenal, con mayor formación de células parietales, ¿no? Con mayor producción de ácido. Si bien es cierto que la infección por Helicobacter pylori provoca úlcera péptica, no es la única condición. También está asociada a dispepsia, cáncer gástrico, a un cáncer llamado linfoma mal, y enfermedades como la anemia ferropénica, el FCD12 y la trombocitopenia autoinmune. Para eliminar el Helicobacter pylori hay distintas estrategias. La más común es el uso de antibióticos. Pero al menos en los países de alta prevalencia, como los del tercer mundo, hay muchos problemas para tener una terapia erradicadora eficaz. Y eso tiene que ver con el desconocimiento de todos los mecanismos patogénicos de infección. Por ejemplo, la presencia del pH ácido hace que el Helicobacter pylori se transforme a sus formas resistentes, a las formas cofoides, ¿no? Resistentes incluso a los antibióticos. Y el Helicobacter pylori a pH alcalino tiene un medio favorable para su replicación. Entonces, ambas situaciones son complicadas en relación a cómo vamos a tratar el Helicobacter. Si nosotros queremos eliminar al microorganismo, lo que tenemos que buscar es un pH lo más alcalino posible. ¿Por qué? Porque el pH ácido disminuye la actividad de los antibióticos que podemos usar, la supresión de ácido clorhídrico nos permite que haya mayor concentración de antibióticos y mejor distribución de los mismos. El pH 3-6, si bien se pone en replicación, pero hay formas resistentes. En el pH 6 a 7, la actividad antibiótica mejora y así haya mayor replicación, todos estos helicobacter que están replicando van a ser destruidos por el tratamiento. Y eso hace pues, que las terapias innovadoras, como el uso de los antagonistas de la bomba de protones asociados al potasio, sean los mejores fármacos en la actualidad. Otra causa importante de hemorragia digestiva son los AINES. ¿Se acuerdan de los AINES? No se acuerdan de los AINES. Los AINES actúan inhibiendo una enzima llamada ciclooxigenasa mineral, ¿no? Entonces, al bloquear yo la ciclooxigenasa, lo que voy a hacer es disminuir la producción de mediadores inflamatorios para disminuir el dolor, el edema, la fiebre. Pero, así como bloqueo la ciclooxigenasa 2, que es la más importante en relación a la inflamación, también bloqueo la ciclooxigenasa 1, que tiene que ver con la integridad de la mucosa digestiva, la agregación plaquetaria y la función renal. Entonces, esta integridad de la mucosa digestiva está dada sobre todo por la promoción de factores protectores en el estómago. Yo cuando doy un AINE disminuye los factores protectores y eso aumenta el riesgo de hemorragia por AINES. La hemorragia por AINES en realidad tiene varios mecanismos, ¿no? Y va a depender la dosis de AINE que estoy usando, el tiempo en que se administra, el tiempo de vida media del fármaco, una vida media corta,
tiene menor riesgo de hemorragia, una vida media larga, mayor riesgo de hemorragia, la edad del paciente, antecedentes de sangrado por AINES y el uso de otras sustancias que provoquen sangrado. Eso permite establecer el riesgo a través de otra calculadora y establecer el riesgo que va a tener ese paciente, de hacer una complicación y nos permite escoger después si vamos al AINE con protección gastrointestinal o sin protección gastrointestinal. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la úlcera por AINES? Hay mecanismos directos, ¿no? Con acumulación intracelular del fármaco, ¿no? Por atrapamiento iónico, aumento de la permeabilidad y retrodifusión de hidrogeniones, inhibición de la fosforilación oxidativa y el transporte iónico. Eso como consecuencia del fármaco atrapado dentro de las células del tracto gastrointestinal. También va a haber mayor estimulación de la secreción de ácido y pepsina provocada por la sustancia. Indirectamente, va a estar relacionado, sobre todo con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Vamos a tener que actúa a 3 niveles: a nivel preepitelial, epitelial y posepitelial. A nivel preepitelial tiene que ver con la disminución de la producción de moco y su viscosidad, disminución de los fosfolípidos sensoactivos de la membrana y reducción de hidrofobicidad de la mucosa, y disminución de la secreción de bicarbonato, disminución de factores protectores. A nivel epitelial, menor proliferación celular epitelial, menor velocidad de recambio de las zonas del epitelio, e inhibición de la liberación de factores de crecimiento. Y a nivel posepitelial, el descenso del flujo vascular en la mucosa, la lesión endotelial por adhesión depositaria, el aumento de radicales libres y el aumento de la síntesis de leucotrienos. Todo eso es el mecanismo patogénico por el cual se produce la lesión mediada por el inflamatorio. El riesgo va a depender del tiempo, la dosis, la edad del paciente, y entre los AINES que tienen riesgo de hemorragia digestiva, los que tienen más alto riesgo, pues el ácido salicílico, el ketoprofeno, la indometacina, el naproxeno y el ketorolaco. ¿Preguntas, chicos? Ya. Hemorragia digestiva baja. En este caso vamos a hablar de los sangrados de origen del colon. ¿Ya? Las causas más importantes tienen que ver con divertículos, que son causas anatómicas, vasculares, que son angiodisplasias, isquemia, inflamación como las infecciones y las neoplasias. ¿Qué es un divertículo? Es una protrusión de la pared de la mucosa del colon a través de un defecto, una debilidad, la pared del colon. Esa debilidad te va a estar dada sobre todo a nivel de por donde ingresan las arterias, los vasos arteriales. Voy a tener un poquito más allá. Tenemos factores que nos predicen independientes de la mortalidad hospitalaria. En hemorragia digestiva baja no tenemos un score tan confiable con la hemorragia digestiva, pero pronto lo habrá, ¿no? Y va a tener en cuenta esos factores: la edad, las comorbilidades, el uso de anticoagulantes, ¿no? Y los antecedentes. Una de las causas más importantes es la formación de divertículos. Lo que les comentaba, estas son estas invaginaciones que suceden de la mucosa a través de debilidades que hay en la pared del intestino. Estas debilidades están relacionadas por el lugar donde ingresa la arteria que lleva la sangre a la pared del colon.
¿no? Entonces, lo que vamos a tener que es va a haber una lesión traumática del colon en estos vasos rectos, ¿no? Que va a provocar el sangrado. Otra causa común de sangrado digestivo son las angiodisplasias, que son anomalías vasculares, generalmente de origen venoso. Se encuentran en el ciego, en el colon ascendente, la mayoría, en el colon derecho. Pueden aparecer con la edad, pero también están relacionadas a la insuficiencia renal o a la enfermedad hepática. Son tortuosidades venosas, ¿no? Donde también el roce constante va a provocar una lesión traumática que va a originar el sangrado. Hemos decidido en hemorragia digestiva baja no mencionar sobre el yeyuno y el ilio porque hay lesiones poco frecuentes, ¿ya? Y depende del territorio de la mesentérica superior, ¿no? En el colon, ni en el derecho ni en el izquierdo vamos a encontrar la mayor cantidad de lesiones, y el territorio vascular involucrado es el de la arteria mesentérica inferior y en algunos casos de la iliocórica. Los mecanismos fisiopatológicos tienen que ver con la erosión y la necrosis de la mucosa, la vasodilatación vascular submucosa, la ruptura de los vasos arteriales en los casos de los divertículos, la fragilidad capilar o la neovascularización tumoral y la congestión venosa o aumento de la presión portal. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo de sangrado según la anatomía vascular? El ciego y el colon ascendente son los sitios donde hay mayor riesgo de sangrado digestivo bajo, porque hay un alto flujo, vasos largos de la mesentérica superior, delgados, sin apoyo muscular. Eso lo vemos por hemorragia diverticular y las angiodisplasias. En el caso de la flexura esplénica, vamos a encontrar una unión entre los territorios irrigados por la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿no? Y van a estar más asociados al sangrado relacionado con la crisis isquémica. Y en el recto sigmoides sucede lo mismo, pero es la transición entre el territorio irrigado por la mesentérica inferior y la rectal superior. Y también va a estar asociado a la presencia de sangrado por isquemia diverticular. Entonces tenemos que la diverticulosis, en el caso de la enfermedad diverticular, el sangrado sucede por el aumento de la presión dentro de la luz del colon, herniación de la mucosa a través de la muscular, la erosión del vaso recto y la ruptura arterial. Como consecuencia tenemos un sangrado arterial, rojo, brillante y sin dolor. La angiodisplasia, que son alteraciones venosas mucosas, van a tener un aumento de la presión venosa que suele ser espontáneo según una causa desencadenante, y lo que nos va a dar un sangrado intermitente, color oscuro, común en ancianos, es un sangrado venoso, arterial. La colitis isquémica, como consecuencia de la hipoperfusión, va a dar necrosis de la mucosa, ulceración y sangrado. Lo que vamos a ver es un paciente con sangrado, pero con dolor abdominal. La enfermedad inflamatoria intestinal es consecuencia de una inflamación crónica, o sea, vamos a tener síntomas crónicos, ¿no? Va a generar una ulceración y una erosión capilar, y vamos a tener sangrado con moco, tenesmo, que son manifestaciones inflamatorias, y una historia de diarrea crónica. En el caso de las neoplasias, vamos a tener un sangrado de poca magnitud, y como consecuencia el crecimiento tumoral y la necrosis superficial del tumor y la ruptura de la neovascularización. Como consecuencia del sangrado se puede producir el shock. El shock se produce como consecuencia de la pérdida de volumen, disminución del retorno venoso, disminución de la precarga, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial media y disminución de la perfusión tisular. Quizás eso es lo más importante en cuanto al mecanismo de la hemorragia, ¿ya? De la reproducción de la hemorragia, ¿no? Lo que le salva la vida a un paciente con sangrado digestivo es el manejo del shock. Como consecuencia de la pérdida de volumen intravascular, vamos a tener disminución de la presión del llenado del corazón,
señales vasculares locales, estimulación del sistema neuroendocrino y caída en la presión arterial. La disminución de la presión de llenar el corazón va a disminuir el gasto cardíaco, va a originar taquicardia, taquimia, hipotensión arterial. Las señales vasculares locales y la estimulación del sistema nervioso endocrino va a activar vasoconstrictores en los lechos vasculares, va a generar palidez, piel fría, llenado capilar, dolor abdominal y peristalsis disminuida, el famoso hilio. Y la caída en la presión arterial va a generar taquicardia, taquimia, hipotensión arterial. Si la presión sigue cayendo, se va a perder la autorregulación cerebral y vamos a tener deterioro neurológico, con caída de la escala de Glasgow, lo que significa que las tazones sensorios es un criterio de mal pronóstico en hemorragia digestiva. Y la caída de la presión arterial puede llevar a acidosis metabólica, niveles de lactato elevados y caída en la saturación venosa de oxígeno. Todas esas disfunciones pueden originar la muerte del paciente. Eso es algo parecido. Preguntas sobre hemorragia digestiva baja. Vamos a terminar con síndromes intestinales. Vamos a hablar de dos: el síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal vamos a prestar la atención a la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Recordaremos las características anatómicas del colon. Son distintas al intestino delgado, hay tenias cólicas con 3 bandas longitudinales de músculo liso, que lo que hacen es que se acorten las paredes y formen las austras. Las austras son como saculaciones, ¿no?, que son formadas por las tenias. Los apéndices epipródicos son pequeños acúmulos de grasa, cubiertos de peritoneo, que se extienden en toda la superficie externa del colon. Las tenias, las austras y los apéndices. En cuanto a la inervación del colon, tenemos que está inervado por el sistema nervioso autónomo. Tenemos una inervación simpática y parasimpática, ¿no? La inervación parasimpática tiene que ver mucho con la actividad motora del intestino. Tenemos que hablar del dolor porque el dolor es lo que caracteriza al espasmo intestinal y se define como una experiencia sensorial desagradable que puede ser provocada por daño tisular o riesgo de daño tisular, como sucede, por ejemplo, cuando una hipoperfusión. El dolor visceral es el dolor que caracteriza el intestino, ¿no? A diferencia de las vísceras sólidas, como el hígado, los pulmones, el vaso, que no duelen. El dolor referido es una característica del dolor visceral, también porque hace referencia a un área cutánea en relación a donde se origina, donde se refiere la patología de alguna víscera específica. Vamos a hablar del síndrome de intestino irritable. ¿Ya? El síndrome de intestino irritable forma parte de un grupo de trastornos digestivos que se llaman los trastornos digestivos funcionales. Lo voy a hablar porque es un problema súper común. ¿Ya? Afecta al 20% de la población y es causa de consulta en el 30% de las personas. Van a tener consultas por trastornos digestivos funcionales. Existe trastornos funcionales desde la boca hasta el ano. ¿Ya? O sea, puede haber disfagia, ardor de estómago, pilosis funcional, dolor rectal funcional, displasia biliar funcional, ¿no? El primero en ser estudiado y el más famoso y el que tiene un mejor forma de presentación para aprender es el intestino irritable.
Lo complejo de la fisiopatología del intestino irritable es que es una combinación de factores. Factores que tienen que ver con el medio ambiente y factores que tienen que ver con la genética del paciente. Factores que van a afectar el sistema nervioso y factores que van a afectar la actividad intestinal, que al final se refleja un desequilibrio en el eje cerebro-intestino. Es el evento final. Tenemos dentro del entorno factores como el estrés o las experiencias de vida que van a actuar sobre el modelamiento y la plasticidad neuronal. Experiencias como el uso de antibióticos, las infecciones gastrointestinales o el tipo de dieta que van a tener efecto directo sobre la microbiota intestinal. Dentro de la genética tenemos distintos patrones de regulación de la función intestinal que tienen que ver con movimiento, sensibilidad y respuesta a la 5-hidroxivitamina y a la función aferente visceral. Dentro de la genética también tenemos a la constitución del microbioma gastrointestinal, al manejo anormal del gas y al sistema, a la forma en que responde la inmunidad en el sistema gastrointestinal. Esta respuesta inmunitaria también tiene un efecto sobre el eje cerebral y también sobre la actividad en el intestino. De tal manera de que cuando convergen todas esas alteraciones, las experiencias de vida, lo que trae el paciente, puede generar un disturbio en el eje cerebro-intestino, originando síntomas molestos y recurrentes. Y aquí tiene un rol importante la microbiota intestinal y su capacidad de respuesta inmunitaria. En nuestra microbiota intestinal tenemos una coexistencia de elementos beneficiosos y no beneficiosos. Distintas situaciones pueden convertir a elementos beneficiosos en patógenos y al revés, y después recuperarse el equilibrio. En el intestino irritable, esta condición es permanente. Por ejemplo, dentro de los beneficiosos tenemos lactobacillus, ¿no?, que van a promover el crecimiento de bacterias saludables, de vitaminas, para sus nutrientes, producción de ácido butírico. El ácido butírico es el nutriente más importante para los colonocitos o las células entéricas, evitando la producción de gas del gas que provoca incomodidad, como el metano, ¿no?, produciendo más CO2, que es un gas que se respira y que no se siente. Y dentro de los dañinos tenemos flora patógena, como pseudomonas, propus, estafilococcus, clostridium, vellosidades, o vellonelas, ¿no?, producción de estos desequilibrios de los dañinos van a producir mayor ácido sulfúrico, mayor putrefacción, vamos a tener una flora metanogénica, ¿no?, que lo que va a generar es mayor incomodidad y también puede estar relacionado a mayor carcinogénesis. El asunto que nosotros dentro del intestino tenemos patógenos. Esa pseudomonas que provoca sepsis dentro de los hospitales está en nuestros intestinos. Los estafilococos meticilino resistentes están en nuestros intestinos, pero están regulados por la microbiota. O sea, los microorganismos beneficiosos evitan que ellos se regresen. No, en los hospitales, por ejemplo, esa sepsis que se produce por pseudomonas están relacionadas pues, al mal uso de antibióticos, bueno, al uso de antibióticos, ¿no?, que eliminan y rompen con ese balance y favorecen la translocación de las pseudomonas que generan la infección y la perpetuación. La diferenciación entre bacterias comensales y patógenas en el síndrome intestino irritable tiene que ver con la producción de factores de virulencia.
Entonces, si yo tengo muchos factores dañinos, mi microbiota automáticamente trata de regular, ¿no? Y si no regula la actividad bacteriana, regula la respuesta inflamatoria, ¿no? Y para eso usa la activación, reduce la activación del NF-κB, que actúa sobre la estimulación en el núcleo, en la mitocondria, con la inhibición de las radicales libres, o con la regulación de la actividad de los inflamosomas. La idea de la mucosa intestinal es mantener un ambiente inflamatorio para favorecer una convivencia entre factores comensales y patógenos. De tal manera que si ustedes ven la lámina, se acuerdan de la lámina histológica que veían en intestino delgado o colon, van a ver que hay inflamación, pues hay plasmocitos, linfocitos, ¿no? Esas células inflamatorias, esta inflamación se encarga de regular el equilibrio de la microbiota intestinal. Esto, el intestino irritable, está alterado. También están alterados los mecanismos de defensa del epitelio intestinal. Las células epiteliales pierden la unión que hay entre ellas, ¿no? O disminuyen su capacidad de moco, su capacidad de producir moco. La cúpula subepitelial está formada por linfocitos B y T y las placas de Peyer, también aumentan su capacidad de reconocer antígenos. Y la regulación mediada por los receptores Toll-like también está alterada, provocando una respuesta inmune alterada, no tanto a lipopolipéptidos, ARN viral y lipopolisacáridos. Esa actividad inflamatoria va a dar como consecuencia aumento de la permeabilidad intestinal y la presencia de citoquinas y quimoquinas inflamatorias, ¿no? Esto va a perpetuar la desregulación inflamatoria, que es uno de los mecanismos por los cuales las personas con intestino irritable siempre tienden a volver con los síntomas. A nivel neurológico va a haber una alteración en la percepción del dolor, va a haber cambios inflamatorios con la participación de mastocitos, va a haber un mecanismo neuroinmunológico que altera la percepción dolorosa y va a haber una influencia del sistema nervioso central. Las alteraciones de la percepción del dolor tienen que ver con anomalías en el procesamiento del dolor, ¿no? Y algo que se llama hipersensibilidad visceral, o sea, la distensión del colon se transmite como una señal dolorosa intensa, ¿no? Y el paciente se queja de dolor abdominal persistentemente. Los cambios inflamatorios van acompañados de un aumento de mastocitos en la mucosa del colon. Esto se relaciona directamente con la intensidad de los síntomas. Más mastocitos, más incomodidad. Esos mastocitos también van a tener un rol sobre la regulación neuroinmunológica del dolor. Van a liberar triptasa, que va a activar la sensibilidad de las neuronas gastrointestinales. Va a estimular una actividad neuronal sostenida con dolor abdominal persistente, no activado por proteínas tipo PAR2. La influencia en el sistema nervioso central, ya hay mayor capacidad de activar la corteza singular, no producto de la distensión abdominal. Y también el estrés y la ansiedad van a aumentar la percepción dolorosa, de tal manera de que controlar el estrés y la ansiedad disminuye la percepción dolorosa. Efectos sobre la motilidad intestinal. En el intestino irritable podemos tener diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. La diarrea por aumento de las contracciones propagadas de gran amplitud, mayor respuesta gastrocólica y por hipersensibilidad rectal. El dolor abdominal está asociado a aumento de las contracciones básicas en el guión terminal y en el colon. El estreñimiento por el incremento de contracciones segmentarias que generan dolor pero que no son propulsivas, y las contracciones propulsivas están disminuidas.
hay menos sensibilidad afectada. ¿Cómo eso se va a modular por distintas condiciones, como como el estrés, la cólera o la producción de ácidos biliares? La hormona corticotropina, el cortisol, también tiene que ver con el aumento de las contracciones fásicas del colon. Por eso las personas con intestino irritable suelen tener más síntomas cuando son sometidos a estrés, ¿no? Van a dar el examen, le duele la barriga, le duele el baño, le da diarrea. Hay un rol de la serotonina, ¿no? Sobre los receptores de serotonina, ¿no? Y las células enterocromafin van a liberar serotonina como reflejo para el proceso, para regular la digestión, para promover la absorción, la secreción y la motilidad intestinal. Eso está alterado, hay mayor respuesta o menor respuesta a la serotonina o mayor o menor actividad de los receptores, ¿no? Aparentemente eso es determinado genéticamente por distintos polimorfismos en los receptores de serotonina. Hay mayor permeabilidad intestinal, inflamación crónica y antígenos que van a condicionar inflamación de bajo grado persistente, como decía, los masocitos y también los linfocitos T, una barrera intestinal alterada, la presencia de antígenos que van a activar la respuesta inmune, las bacterias y el estrés central de inflamación. Algunos alimentos como la leche, el trigo pueden acelerar la hipersensibilidad visceral y algunos alimentos pueden alterar la motilidad y el microbiota. También en intestino irritable vemos una proliferación bacteriana intestinal, sobrepoblación bacteriana intestinal, aumento de riesgo de síndrome de intestino irritable, gas, flora gas. El metano es un gas asociado al estreñimiento, al dolor abdominal, a la distensión, y la flora normal provoca mayor fermentación, mayor distensión, mayor producción de metano. Factores principales en relación a la proliferación bacteriana, como el nivel genético, la dieta, la inflamación de bajo grado y las alteraciones neuroendocrinas. Los factores biopsicosociales también están asociados, como el estrés, la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño van a dar los síntomas. Después de una infección, el riesgo de desarrollo de una alteración de la microbiota intestinal es aumentado en 6 veces. Y los factores genéticos, como la disminución de la actividad de interleucina 10 o aumento de la inflamación por la mutación en el CCN5A, también están relacionadas a mayor riesgo de desarrollo de síndrome de intestino irritable. En la variante del receptor 5HT3 tiene mucho que ver con el síndrome de intestino irritable con diarrea, que podemos ver en algunas mujeres. Todo esto se traduce en formas de presentación, ¿no? Que nosotros lo definimos bajo los criterios de Roma, ¿no? Que es la alteración de la evacuación con dolor abdominal, ¿no? Un tercio del tiempo, los últimos 3 meses, con síntomas que empezaron hace 6 meses. Para terminar, enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa son los prototipos de enfermedad inflamatoria intestinal. Los mecanismos de esta enfermedad tienen que ver con genética, con alteraciones inmunológicas, con factores ambientales y con disturbios en la microbiota intestinal. Dentro de los factores genéticos, el más importante es el NOD2, ¿no? Que se encuentra en las células del sistema inmune innato y se encarga de detectar fragmentos bacterianos. Lo que se ve en enfermedad inflamatoria intestinal es que hay menor expresión, menor actividad del gen NOD2, y eso estaría en relación al desarrollo de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ahora, esta alteración de este gen también está relacionada a otras enfermedades inmunes, ¿no? Como la espondilitis anquilosante y la psoriasis. Y eso refuerza el origen inmunológico de la enfermedad de Crohn. Hay defectos inmunes. Esos defectos inmunes pueden ser mediados por alteraciones en el microbioma,
con aumento de la gama proteobacterias. Va a haber una alteración en la expresión de claudinas y ocludinas, lo que compromete la función de barrera que debe tener el epitelio. Y esas alteraciones están influenciadas por actividades citoquinas inflamatorias y cambios en la microbiota intestinal, o sea, tiene efectos que vienen por aquí, que vienen por acá. Y la activación anómala de linfocitos T frente a antígenos luminales y la producción de anticuerpos por linfocitos B. En este caso, la presencia de anticuerpos ANCA-P se asocia con litis ulcerosa y anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae a enfermedad de Crohn. La actividad de citoquinas en enfermedad inflamatoria intestinal, como el factor de necrosis tumoral alfa, es producido por macrófagos, monocitos y linfocitos T, está aumentada en la enfermedad de Crohn. La regulación de este factor de necrosis tumoral, ¿ya?, que tiene que ver con la actividad de interferones, de las caspasas, ¿ya?, va a regular la enfermedad, ¿no? Entonces, la mayor actividad del factor de necrosis tumoral está relacionado al mecanismo inflamatorio perpetuo en la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en la enfermedad de Crohn. La vía de las Janus quinasas, ¿ya?, las citoquinas inflamatorias de la enfermedad de Crohn sobre todo, lo que van a hacer es estimular a los receptores de las Janus quinasas, que se van a fosforilar, ¿no? Y esta fosforilación va a hacer de que se transmita la actividad de las transcriptasas hacia los genes, ¿no?, provocando una respuesta inflamatoria diversa que lo que hace que, por ejemplo, la inflamación no se pueda contener, ¿no? Entonces puedes tener un momento en la enfermedad de Crohn donde tienes inflamación mediada por TNF y regulando el factor de necrosis tumoral puede ir bien tu paciente, pero va a llegar un momento en que la perpetuación de inflamación va a activar estos receptores y es como que se produce un gran fenómeno inflamatorio a todo nivel, con muchas cascadas inflamatorias activas, ¿ya? Eso hace de que, pues, una nueva diana terapéutica para la enfermedad de Crohn sea actuar a nivel de estos receptores. La autofagia, que es un mecanismo por el cual el organismo degrada organelos, ¿no?, como para prepararse, para defenderse de los patógenos, está alterada también por un mecanismo genético, el gen ATG671. Su deficiencia afecta la capacidad autofagosómica del intestino, ¿no?, y eliminar bacterias intracelulares, y estos microorganismos, al persistir, van a provocar inflamación persistente. Esa inflamación persistente va a activar la actividad del TNF, las Janus quinasa, y va a perpetuar la inflamación. También tenemos un rol de los inflamosomas, ¿no?, que es un complejo proteico que mantiene las metástasis de la barrera epitelial, ¿no?, y que debería activarse frente a una señal de peligro o patógenos, proveyéndole la respuesta inflamatoria. Los inflamosomas aparentemente están así como que hiperactivados en las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no?, provocando una gran respuesta inflamatoria incluso ante señales que no son patógenos, ¿no?, provocando mayor daño. Factores ambientales van a actuar sobre la inmunidad y sobre la microbiota, ¿no? Las dietas ricas en grasas o azúcares van a tener distintos efectos sobre la producción de moco, la permeabilidad intestinal, el clárix bacteriano y la actividad inflamatoria de las células T, ¿no?
de esto, por ejemplo, la ingesta de fibra, ¿no? La ingesta de oligoelementos va a evitar que se produzca esta inflamación. Por el contrario, la ingesta de grasas, por la ingesta de fibra, el gluten favorece que la actividad inflamatoria se perpetúe. Simultáneamente tenemos las otras cosas que afectan la microbiota intestinal, el uso de antibióticos, no tiene que ver pues con el metaboloma, la ingesta de fibra, lo que es lo que van a comer nuestros microorganismos, ¿no? Almidones de baja resistencia, el alto consumo de grasas y de proteínas animales, la disbiosis provocada por la taurina, el bajo consumo de fibra, la mayor virulencia provocada por las ingestas masivas de grasa, las maltodextrosas y los emulsionantes, y la translocación provocada por la poca ingesta de fibra, los consumos de multidextrosas y por el alto consumo de grasa y azúcares, van a actuar perpetuando la inflamación. Entonces, tanto la actividad inmune modificada por la dieta como la microbiota, también modificada por la dieta, van a promover una disregulación de la microbiota, la disbiosis a nivel de la microbiota y una disregulación de la inmunidad. Y esto va a dar origen a dos enfermedades famosas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La diferencia entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa es que la enfermedad de Crohn afecta todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, afecta las tres capas, es transmural, va a ir con diarrea, no muy frecuente, y con hemorragia, provoca mala absorción, dolor abdominal, es una enfermedad granulomatosa, el recto suele estar preservado, se asocian complicaciones sistémicas y enfermedades autoinmunes, su ubicación más frecuente es el ileum y se encuentran presentes los anticuerpos anticancerosos. Y la colitis ulcerosa se va a caracterizar porque afecta solo al intestino grueso, solo la capa mucosa, la capa más superficial, va con diarreas frecuentes, intensas y sangrado, no hay mala absorción porque no afecta el intestino delgado, se asocia a dolor abdominal, es superficial y como comienzo es continuo, puede producir pseudopólipos, afecta al recto llano y las complicaciones sistémicas no son tan frecuentes. Ambas están relacionadas al cáncer de colon. Estos complicados mecanismos que les he explicado del desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal tienen que ver con las decisiones en el tratamiento. Por eso queremos dividido así. Porque cuando hablamos de refinamiento celular, hablamos de terapia contra integrinas y el mecanismo es actuar solo en linfocitos T. Cuando hablamos de mediadores inflamatorios, hablamos de uso de corticoides y de salacina. Cuando hablamos de linfocitos C celular presentadores de antígeno, acetopina y metotrexato. Cuando hablamos de antígenos, podemos considerar antibióticos, probióticos y el trasplante fecal. Cuando hablamos de receptores de membranas y citoquinas, los anti-TNF y anti-interleuquina 12 y 23, acá también vamos a incluir a los anti-YAP-quinasa y la función de barrera de reparación. ¿Ya? El orden de la respuesta al tratamiento es lo que van a aprender posteriormente, pero la moda está entre las terapias biológicas, ¿no? Que van a regular la inmunidad, sobre todo a nivel del factor necrosis tumoral y de las interleuquinas. Muy bien, chicos, hasta ahí llegamos.